nos convertimos en personas que todo el tiempo a través de méritos estamos tratando de ganar el favor de Dios y estamos perdiendo de vista la gracia de Dios. Esta semana vamos a continuar con nuestra serie que estamos haciendo desde la semana pasada y resulta que me gusta leer y ver noticias y es increíble los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Son tiempos complejos, son tiempos difíciles, tiempos raros, tiempos que parecían superados, pero que no lo han sido tanto porque la condición humana realmente no ha cambiado. Y me refiero específicamente a lo que estamos viviendo hoy como una especie de guerra fría otra vez, ¿sí? En la década de los 50, 60, 70 se vivió algo que fue una tensión muy grande entre las dos grandes potencias de esa época, que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y estuvimos casi a punto de ver una confrontación nuclear en esa época por una situación que se vivió en Cuba en particular. Y saben que esta semana yo veía, y hemos vuelto como a esos tiempos, no sé si son conscientes, pero aunque ya no existe la Unión Soviética, existe Rusia, y Rusia sigue siendo una potencia en muchos sentidos, desde el punto de vista armamentista. Estados Unidos, por supuesto, sigue siendo la gran potencia todavía de esta tierra. Y me llamó la atención es que hace poco existió o hubo el cambio de rehenes más grande que ha existido entre Rusia y Estados Unidos en la era postsoviética. No sé si leyeron eso. Pero se intercambiaron 16 estadounidenses por 8 rusos hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo. Pero me llamó la atención leer las declaraciones de una de las familiares de una de las personas que no fue canjeada. Y decía que era terrible, que era inconcebible que ese familiar de ellos no estuviera en el comunicado de los que fueron elegidos para ser canjeados. Difícil, ¿no? Debe ser muy difícil cuando tú estás a la expectativa de esto y estás esperando que salga esa lista de la elección, de quiénes son las personas que van a ser canjeadas y de pronto pierdes toda esperanza porque no salió por lo menos en esa primera lista el nombre de tu ser querido. Muy, muy duro. No es fácil que no lo hayan elegido, como muchas veces no es fácil que no elijan a personas que amamos o que no nos elijan a nosotros mismos para ciertas cosas. Y eso puede causar mucho dolor en nuestra vida, pero yo hoy quiero hablarles de una elección muy especial, porque estamos hablando de lo que hizo Dios en Israel hace ya muchos años y lo que ha hecho con nosotros. Y si no has visto la enseñanza de la semana pasada, te invito a que te conectes en internet y la puedas ver, porque vas a entender mejor lo que vamos a hacer. Creo que como creyentes necesitamos entender nuestra fe, entender realmente lo que creemos, entender lo que sostenemos. Y como estamos entrando en esta época navideña, pues vamos a hablar sobre una elección. Aprendimos la semana pasada que Dios libera a su pueblo de la esclavitud y que eso se asemeja a lo que Dios hace a través de Jesucristo en nosotros cuando nos libera de la esclavitud del pecado. Y nos da la salvación, que es una salvación que no es solo para liberarnos de una condenación eterna, que sí nos da la vida eterna y nos libera de ese castigo eterno, pero que tiene unos beneficios para el hoy. Y decíamos que la salvación es esa obra perfecta de Dios que hace para su propia gloria, rescatando a cada persona, a cada creyente del poder del pecado, de la condenación eterna y otorgándole bendiciones en esta vida que tiene con Jesús. Entonces hoy quiero conectar esos beneficios de la salvación. O sea, quiero que entendamos por qué es chévere hablar de la salvación, por qué es bueno ser salvos. No solo para irnos a la eternidad, sino para que entendamos qué implicaciones tiene la salvación hoy aquí en esta tierra. Y aunque no es una charla que pueda sonar muy atractiva, porque hoy voy a tocar algunos temas teológicos que creo que la iglesia necesita entender, porque todos hacemos teología. Todos tenemos nuestra propia teología. Yo hace muchísimos años tenía esta idea de que uno no debía estudiar teología porque los teólogos enredaban todo. Y pensaba en eso. Bueno, después tuve que estudiar teología. Es más, Steffi Guevara, quien ustedes conocen hoy, profesora de nuestro Instituto Bíblico, esta semana se graduó como teóloga del Seminario Bíblico de Medellín. Y uno dice, ¿pero para qué? Porque claro, yo he escuchado a muchos buenos teólogos y exposiciones muy bien teológicamente, pero al final la gente dice, ¿y eso cómo se come o eso para qué sirve en la vida? Y entonces se aburren
Y el problema de eso es que hemos caído en una situación en donde en las iglesias no se puede hablar de teología y entonces al final la fe es muy flaca de mucha gente porque no entienden su fe. Entonces yo quiero animarles a, primero, que estén despiertos. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Pero sí quiero advertir esto, porque voy a hablar de algunos aspectos teológicos. Y si al final no entienden, no importa, recibo preguntas al final. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero quiero que sepa que sí van a entender. Y para eso vamos a orar, porque es el Espíritu Santo el que tiene que hacernos entender la palabra de Dios. Entonces, hoy les invito a que oren conmigo así. Padre, venimos a ti pidiendo entendimiento en tu palabra acerca de esa salvación que nos has dado. Queremos comprenderla y vivir los beneficios que ella trae para nosotros. Queremos disfrutar de caminar contigo y queremos que esto también nos motive a compartir de nuestra fe a otros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero encajar nuevamente con un texto en Deuteronomio, porque la elección está en todas partes. Hay un término que los teólogos utilizan mucho que es la elección en términos de la salvación. Y está en todas partes en la Biblia de diferentes maneras. Y en Deuteronomio 7, donde voy a comenzar hoy, voy a conectar con la historia de Israel. ¿Se acuerdan que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto? Ahora, estando ya a puertas de esa tierra que les había prometido, los libera de la esclavitud y les dice: yo les voy a dar una tierra espectacular, maravillosa. Esa tierra fluye leche y miel, eso significa que tiene muchas bendiciones para ustedes, pero necesito que entiendan ciertas cosas antes de que entren allá. Es parecido a lo que sucede con nosotros. Dios nos libera de la esclavitud y Él tiene para nosotros una tierra prometida. Esos son los beneficios de la salvación, no solo en la eternidad. Sí, la tierra prometida muchos pueden verla como cuando nos muramos estaremos en la eternidad, pero quiero explicarte que hoy en esta tierra hay bendiciones para ti por ser hijo, por ser salvado de la esclavitud. ¿Listo? Pero hay cosas que hay que entender para vivir bien esos beneficios. Y entonces a ese pueblo le dice en el versículo 7 de Deuteronomio 7, perdón, en el versículo 6, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Y después dice, Él te eligió para que fueras su propiedad exclusiva de entre todos los pueblos de la tierra. Y aquí encontramos una elección de parte de Dios, es una elección soberana. Dios decide que quiere elegir a un pueblo. Pero dice después, el Señor sintió tanto afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. El Señor te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató de la esclavitud del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó con gran despliegue de fuerza. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Quiero que notes esto. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Tal vez si piensas hoy en Israel, pensarás en un pueblo que tiene un tremendo desarrollo tecnológico, porque seas consciente o no, te guste Israel o no te guste, quiero que sepas que Israel, aunque es un pueblo pequeñito, muy pequeño, y de hecho allá en esa franja pequeña de tierra que hay, no viven creo que más de 11 millones de personas que se conocen como israelitas. Pero ese pequeño terreno tiene algo tremendo, y es que ha florecido en medio del desierto. Tienen tecnología impresionante. A lo largo de los siglos han desarrollado muchas cosas que nos sirven a nosotros. Muchos de los adelantos científicos que nos ayudan en esta época han sido producidos por israelitas, por hebreos, por descendientes de estos señores a los que Dios les estaba hablando. Entonces, uno pensaría, los eligió porque son muy pilos, muy inteligentes, muy desarrollados. No, porque en esa época no eran eso. ¿Qué eran en esa época? Esclavos. Ni siquiera tenían una nacionalidad, no tenían un cuerpo, digamos, de gobierno, no tenían nada, eran esclavos en Israel. Y cuando salen al desierto, pues no tienen nada, ellos tienen todo por delante.
Así que debe haber algo acá importante porque Dios les está diciendo, quiero que entiendan y nunca se olviden que Dios, que yo los escogí, no porque ustedes sean el pueblo más grande, el más numeroso, sino porque al contrario, son el más insignificante. Y es que es muy interesante porque Dios llega a aquellos que se consideran insignificantes. Dios abraza a aquellos que otros menosprecian. Dios ama a aquellos que se sienten desposeídos. Dios ama a todas esas personas que no tienen un futuro, no tienen una oportunidad en su vida. Y espiritualmente Dios ama a aquellos que están en esa condición de reconocer que no son nada. No es porque no ame a los demás, sino que es que la Biblia nos explica que Dios no tiene trato con los orgullosos, no le gustan. Es más, utiliza una palabra muy fuerte. Dios aborrece al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Entonces el asunto es que cuando una persona tiene muchas cosas y se siente que es muy importante y se siente que ya no necesita de nada, pues no necesita a Dios. El gran problema de nuestra era es que las personas piensan que son muy buenas. Y como creen que son muy buenas, pues no necesitan ser salvas de nada, no necesitan a Dios. Pero cuando tú eres un esclavo y eres consciente de tu esclavitud y de tu sufrimiento, entonces tú necesitas que alguien te salve. Y por eso Dios pudo actuar con este pueblo. No con Egipto, porque Egipto era el poder de la época y tenía sus propios dioses hechos a su medida, pero Dios no es un Dios al que puedas hacer a tu medida. Entonces Dios ve esa humildad y ve esa necesidad y Dios rescata a los oprimidos. Y eso aplica para nosotros hoy en día. Nosotros estábamos en la esclavitud y muchos de nosotros hemos reconocido nuestra esclavitud, nuestras falencias, nuestra necesidad. Y por eso Dios ha actuado en nuestra vida y nos ha traído a Él. Entonces dice que primero fue porque Él sintió afecto. Quiero que veas esto tan lindo. Dios ama y te ama. Y ama a los desposeídos, y ama a la gente que es humilde de corazón, y ama a la gente que se declara como necesitada. Dios ama a todos, vuelvo a repetir, Él ama a todas las personas, pero Él no trabaja con los orgullosos. De la misma forma, con nosotros los creyentes, desde el punto de vista espiritual, Dios hace una elección, y está allí en la Biblia. Efesios capítulo 1, y vamos a tomar varios pasajes de la Biblia, por eso quiero que la tengas, la subrayes, y si no alcanzas, lo anotes, para que lo veas mejor después. Si Él va a rescatarnos, como lo hizo con Israel, pues tenemos que encontrar algunas cosas importantes de ese rescate, de esa elección que Él hace. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3 de Efesios 1, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Vamos a estar visitando mucho este texto a lo largo de esta serie, pero quiero que vean nuevamente lo que hay allí. Dice que Él nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿A qué se refiere esto? Así como Dios le había dicho a la tierra, al pueblo de Israel, miren, yo los llevo a una tierra donde fluye leche y miel para que ustedes reciban bendiciones, así Dios te ha bendecido con bendición. Suena redundante. Pero Él ha preparado cosas muy especiales para ti, cosas muy grandes para ti, cosas muy preciosas para ti, para llevarte a la tierra prometida, y dice que nos ha dado todas las bendiciones en Cristo Jesús. Él ganó por nosotros esas bendiciones espirituales, que Él nos escogió antes de la creación del mundo. Y acá es donde tenemos que hacer un poquito de teología densa, pero es importante. Existen diferentes pensamientos sobre la elección en el mundo cristiano. Son diferentes formas de ver la elección. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que hay una elección, todos. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se hace esa elección? ¿O basada en qué se hace esa elección? ¿Listo? Entonces les explico, existe el calvinismo. ¿Cuántos calvinistas hay acá? Aquí hay uno, ¿dónde hay otro? Y existe el arminianismo.
¿Cuántos arminianos hay acá? Allá levantaron 2, 3 la mano. Los otros no saben qué son, ¿cierto? Bueno, voy a poner una cosa aquí en el medio. ¿Cuántos molinistas hay acá? Ustedes dirán, uy, pero ¿qué es esto? ¿Dónde me metí? Bueno, quiero explicarte que son formas de interpretar el asunto de la elección en el mundo cristiano. Y existen diferencias porque resulta que todos estamos de acuerdo, en el cristianismo hay algo que nos unifica. Y es que Dios es uno, es un solo Dios. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos lo creemos. Que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Bueno, el credo de los apóstoles, ¿lo conocen? Si no, googleelo. Pero el credo de los apóstoles sostiene la esencia del cristianismo. Pero más allá de ese credo, nosotros tenemos diferencias. Y eso no nos hace menos cristianos, aunque algunos piensan que sí. Y son los grandes debates que hay en el cristianismo, que a veces son muy aburridos, porque la gente asume ciertas posturas y critica a los otros que no comparten la misma postura. Y los descalifican, pero no debería ser así. Deberíamos poder conversar sobre estas cosas y algún día ustedes se van a encontrar con alguno de estos que les va a decir, ¿y usted qué es? Y entonces es mejor que ustedes pues decidan qué quieren ser en cuanto a esa situación. Ustedes son cristianos, pero ¿qué idea tienen sobre la elección y la salvación? Entonces, el calvinismo, ¿me siguen? El calvinismo hace un énfasis absoluto en la soberanía de Dios. Dios es absolutamente soberano. Y como es absolutamente soberano, Él decide escoger a la gente, dice allí, antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que sea salvo. O sea, Él decide que hay unos que van a ser salvos. Los más extremos calvinistas dicen que Él decide que hay unos que van a ser salvos y que Él decide que los otros se condenen. ¿Bien? Los menos extremos dicen, Él solo decide que ellos sean salvos. Lo demás es como descarte. Para mí es como lo mismo. Pero respeto su postura. ¿Listo? Pero es una elección soberana de Dios que no depende en nada del ser humano y Él decide elegir a unos y los otros ni modo para salvación. Ese es el calvinismo. Y está aquí el arminianismo. El arminianismo hace un absoluto énfasis en la libre voluntad del ser humano, en el libre albedrío. O sea, después de la caída del ser humano, el hombre posee el libre albedrío. Y entonces puede escoger cosas buenas y puede escoger cosas malas. Y por tanto, Dios hace una invitación, y hoy vamos a hablar de esa invitación. Dios hace una invitación, pero el ser humano es quien decide si acepta la invitación o no acepta la invitación. ¿Listo? Pero aún así son elegidos. Solo que la elección que Dios hace está basada en la presciencia de Dios. Es decir, dice que Dios nos conocía de antemano, entonces Dios sabía quién lo iba a recibir, quién le iba a decir que sí, y por tanto lo eligió para que sea transformado a la imagen de su Hijo. Es lo que dice el texto bíblico. ¿Entendieron? Para hacerlo más claro, es como si a mí me llaman a ser presidente de Colombia. ¿Sí? Bueno, no, esto es una bobada, me eligen más bien porque nadie me va a llamar. Y resulta que yo tengo que constituir mi gabinete de gobierno, los ministros. ¿Yo por qué elijo a Mauricio para que vaya conmigo a un ministerio? Porque lo conozco previamente. Bueno, no porque sea mi amigo, ojo. Eso se llama nepotismo, ¿sí? Que es lo que hacen hoy. Pero digamos que Mauricio es un hombre capacitado, preparado para el ministerio de qué. Yo qué sé, pero bueno, para alguno. Y entonces como yo conozco sus capacidades, sus cualidades y conozco que lo puedo llamar, entonces yo lo llamo y le digo, Mauricio, quiero que trabajes conmigo y lo elijo para que sea mi gabinete. Más o menos eso es lo que piensan los arminianos. ¿Listo? Pero él es libre de decir que sí o que no. Entonces vamos a seguir profundizando en la Biblia, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. No me duerman. Si a alguien se le duerme, dele un codazo. Lo autorizo.
pero le dice con amor. Entonces quiero que entiendan varias cosas para que tratemos de captar la esencia de lo que quiero enseñar hoy. Efesios 2:8. Vamos a movernos a otro texto de la Biblia. Efesios 2:8. Nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Entonces vayamos entendiendo esto, conectando con Deuteronomio y con lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios no nos elige porque somos muy buenos, porque hacemos muchas obras, porque somos excelentes. Y eso es una cosa que tienen que quitarse los creyentes. Porque traemos sobre todo en Latinoamérica esta idea de hacer buenas obras. Por eso es que vemos nosotros personas que salen y hacen un montón de barbaridades, pero vienen y diezman a la iglesia y creen que Dios está contento con eso. Porque hacen méritos para que se les perdonen todas las barbaridades que hacen sin Dios. Es lo que llamaríamos en la iglesia tradicional de Latinoamérica el que reza y peca, empata. Eso no existe en la Biblia. No existe. Todos nosotros fallamos. Entonces no existen buenas obras que puedan compensar las malas obras. De hecho, el Islam, los musulmanes, creen que ellos ganan el cielo por las obras. Y para asegurarse la entrada al cielo, por eso es que las facciones más extremas del Islam se inmolan. Porque cuando se inmolan, es decir, se sacrifican, van en una misión suicida, ellos tienen acceso al paraíso. Pero si tú le preguntas a un musulmán, no tiene seguridad de que va a entrar al paraíso. Nunca. Ahora, si le preguntas generalmente a la mayoría de cristianos, no tienen seguridad de que van a entrar al paraíso. Entonces ellos hacen obras porque ellos dicen, es que uno no sabe. Yo mejor soy bueno porque uno no sabe. Yo mejor hago buenas cosas porque uno no sabe. Yo mejor canto en la alabanza porque uno no sabe. Yo mejor voy a servir hoy con niños porque uno no sabe. Y entonces nos convertimos en personas que todo el tiempo a través de méritos estamos tratando de ganar el favor de Dios y estamos perdiendo de vista la gracia de Dios. Y esto es muy importante para que entendamos hoy los beneficios de caminar con Dios. No es por nada que tú hayas hecho, porque si fuera por lo que tú haces, es terrible. Es como si tuvieras una balanza, imagínate. Haces cosas buenas y de pronto haces cosas malas. ¿Cuánto es suficiente y cuánto debo hacer de bueno para compensar lo malo? ¿Quién me responde esa pregunta? No hay forma. La Biblia afirma que no hay manera. Y esa es la razón por la cual Jesucristo, Dios, segunda persona de la Trinidad, tuvo que hacerse hombre para ser perfecto y en la balanza de lo malo no hay nada en él, solo bueno. Y por eso Él se entregó por ti para decir, yo pago por los que no son buenos. Yo pago por ellos que no pueden. Ellos no pueden, pero yo sí puedo. Entonces yo los rescato a ellos. Esa es la operación de rescate que Dios hace por nosotros. Entonces, así como con el pueblo de Israel, no fue porque fuera el pueblo más increíble, más inteligente, más grande, no. Así tampoco nosotros. Ni somos los más perfectos, ni los mejores. Y la gracia se comienza a entender desde el momento en que entiendo que no merezco nada. Porque es que ahí es donde está el asunto. Aún si Dios fuera el Dios de la versión calvinista o de la visión calvinista, cuando Él dice, salvo a unos y a otros no, eso no lo haría malo. ¿Y por qué no lo haría malo? Porque Él es soberano y todos los seres humanos han pecado y no merecen nada. ¿Entiendes ahora? Entonces, no merecen nada, ¿por qué me exigen? ¿Por qué exiges? Si Él es soberano, Él es el creador, así que Él puede decir qué hace. Aún así Él seguiría siendo bueno y sería soberano. Ahora, si es el Dios que vislumbra el arminianismo, pues sigue siendo soberano. Y Él eligió salvar al ser humano de esa forma, darle la capacidad de que lo elija. Y lo conoció de antemano y decidió que esa era su forma de salvarlo. Entonces, hasta ahí quiero llegar con el calvinismo y el arminianismo porque me parece que realmente no deberíamos enredarnos tanto con eso. Hay una elección. Has sido elegido, he sido elegido por parte de Dios. Es más, Jesús dijo en Juan 6, versículo 44, estas palabras: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final.
Por eso no soy arminiano. Y para que me entiendan, yo soy más molinista. ¿Ok? Porque yo no creo, como aplican los arminianos, que es que uno es tan bueno que un día se levanta y dice, hoy voy a buscar a Dios. Yo creo que es necesario que el Padre me llame. Creo que es necesario que el Padre me quite una venda. Creo que es necesario que el Padre me traiga a Él y me traiga a Jesús. Creo que es necesario que Él me golpee. Y es más, creo que el Padre lo hace muchas veces y eso es lo que se llama el llamamiento de Dios. Hay gente que mide todo y entonces dicen que para que una persona tome su decisión por Jesús, tienen que haberle compartido 7 veces. Yo no sé si serán 7, 7.2 o 6, pero yo creo que esa es la experiencia que uno tiene. No sé si, piénsenlo en este momento para ustedes, piénsenlo. ¿Cuál fue la primera vez que alguien les habló de Jesús? O que escucharon de Jesús, o que vieron un programa de Jesús, o que algo les llamó la atención de Jesús. Incluso a veces ni siquiera fue una persona, fue algo que pasó allí en su intimidad. Pero hubo como ese momento en el que dijeron, yo necesito algo más. Yo no estoy satisfecho con lo que tengo. Yo debe haber algo más en la vida. Sí. De ahí, y después alguien les compartió y se burlaron, como lo hice yo. A mí me compartían de Jesús. Yo era un adolescente cuando me compartieron de Jesús. Y tenía un amigo que era súper intenso y yo me le burlaba y le decía, a usted le lavaron la cabeza. Usted está loco. Porque él me hablaba que Jesús me amaba. Y yo decía, yo creía en Dios, pero un Dios lejano. Y ese amigo me alejó totalmente de la versión de Dios porque él tenía una colección de discos increíble de música que a mí me gustaba. ¿Cuánto les gustaba Toto? Viejos todos ustedes. Bueno, tenía una colección de discos increíble en esos acetatos que están volviendo a estar a la moda hoy en día. ¿Y sabe qué hizo mi amigo cuando se convirtió? Los quemó. Porque él creía que con eso estaba siendo fiel a Dios. Entonces cuando yo vi eso yo dije, uy no, este está loco. Y después me invitaron a donde otros amigos que he contado a un grupo de oración porque mi amigo que era un pandillero, que era re malísimo, se convirtió al Señor y tocaba la guitarra en el grupo de oración. Y yo me la pasé burlándome todo el tiempo en ese grupo de oración de lo que él hacía mientras tocaba la guitarra con su papá. Y me fui de ahí. Y así seguí, hasta que un día caí de rodillas delante de Dios, porque Dios todo el tiempo que estuvo haciendo, llamándome, porque yo era el más miserable, el más pequeño, el más perdido, y Él quiso ir a buscarme. Él no se dio por vencido conmigo, Él no dijo, este que se burla, este que no toma en serio mis cosas, sino que Él insistió e insistió e insistió, y por eso el Padre me trajo a Jesús, envió a su Espíritu para traerme a Jesús. Entonces quiero que entiendas que si tú estás con Jesús, es porque Él te ha elegido, pero te ha hecho un llamado. Porque la elección conlleva un llamado. Y ese llamado es hermoso. Es una invitación, pero no es una invitación como muchos la entienden. Si puedes venir hoy. ¿Sí? Porque algunos entienden la invitación de Jesús de esa forma. Si quieres venir hoy. Yo tenía un compañero en la universidad que yo recuerdo perfectamente que le compartí de Jesús y le dije, oye, mira, el Señor te ama, y empecé a hablarle de Dios y me dijo, no, yo primero voy a gozar de la vida. Y después cuando goce de la vida, yo ya me meto en esas cosas. Hasta el día de hoy no ha venido a los pies de Jesús. ¿Sabes? La gente piensa que con Dios las cosas son así. No, la invitación que nosotros encontramos en la Biblia es una invitación de ven porque estás muerto en pecado. Ven porque estás esclavo en el pecado. Ven porque eso que tú crees que es bueno y valioso no es lo que crees y un día se te abrirán los ojos y más vale que sea temprano que se te abran esos ojos. Ven, es un llamado con urgencia. Por eso es que los cristianos evangelizamos. Por eso es que los cristianos compartimos con otros, porque ¿sabes qué? De lo contrario, su destino eterno no estará en las manos de Dios. ¿No sabes lo duro que es eso? Yo recibí antes de subirme aquí una noticia. Una de las personas que más he querido y que más ha
influenciado en mi vida acaba de partir. Y lo único que hay en mi corazón es que ojalá todo lo que le compartimos haya dado fruto. Tengo un sentido de urgencia por eso, porque la gente no entiende qué es lo que nos estamos viviendo. Dios nos hace un llamado y nos lo hace a todos. Dios te llama y te dice, ven, quiero liberarte. Ven, quiero que me conozcas. Pero no solamente para que vivas en la vida eterna. ¿Cuánto hubiera yo querido que esta persona a la que amo hubiera vivido las bendiciones de Dios en esta tierra y no las vivió? Y dice 1 de Pedro capítulo 2. Porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Oiga, qué cosa tan linda. Somos linaje escogido. ¿Entienden eso? Imagínense eso. ¿Quiénes son ustedes los que han sido llamados por Dios y elegidos por Dios? Linaje escogido, es que no somos cualquiera. Somos la familia de Dios, somos el cuerpo de Dios, somos su pueblo, somos linaje escogido. Es una maravilla eso. Eso determina en mucho la forma en que te ves en la tierra, la forma en que caminas en la tierra, la forma en que elaboras tus relaciones, tus trabajos, todo, porque entiendes quién eres. Y cuando tú sabes quién eres, vives conforme a quién eres. Cuando no sabes, estás desubicado, estás desubicada y por eso aceptas cualquier cosa y te conformas con cualquier cosa, porque no entiendes quién eres. Pero cuando yo entiendo que soy linaje escogido, soy real sacerdocio, le pertenezco a Dios. Wow, soy un pueblo santo apartado para Él. Impresionante. Si tú eres el hijo de una familia que posee un montón de terrenos, de negocios, ¿cómo te sentirías llegando a la casa de tu papá? Tú no llegas a la casa de tu papá y como, ¿será que puedo entrar? ¿Será que puedo coger? ¿Será que puedo hacer? Es tu casa, es tu herencia, es lo que Dios te ha dado. Y así estamos con Dios. Somos hijos de Dios. No comemos de las migajas, nosotros estamos con Dios. Por eso no nos conformamos con cualquier cosa. Y me gusta siempre utilizar estos ejemplos de personas que tienen una identidad tan clara en otros asuntos. Pero ¿cuántos conocen lo que es Cristiano Ronaldo como persona? Uno lo sigue y ahora que tiene You Are Cristiano en YouTube. Es un personaje. Entiéndame, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque este tipo siempre me ha parecido increíble su disciplina porque sabe quién es. Este hombre un día se puso bravo con su hijo ahí en una rueda de prensa, creo que fue. ¿Sabe por qué? Porque su hijo tomaba Coca-Cola. Y dijo, si él quiere ser un jugador de élite como lo he sido yo, no puede tomar Coca-Cola. ¿Ustedes se imaginan a Cristiano Ronaldo a lo largo de su vida que uno tuviera que ir a despertarlo? Ay, levántese a entrenar. ¿Sabe cuál es la diferencia de él y otros? Que él se levanta temprano, llega antes a los entrenamientos y se va tarde después de los entrenamientos. Porque estaba entrenando y entrenando. ¿Por qué? ¿Qué lo motiva a él? Saber quién es. Y saber a qué fue llamado. Yo no sé si él es cristiano, o sea, sí es cristiano, pero no sé si es cristiano. Ustedes me entienden, ¿sí o no? Estamos locos, Lucas. Pero, ¿saben? Yo cuando analizo mi vida, ¿por qué me metí? Yo juré que no iba a probar drogas.
Yo lo juré. Porque las drogas le hicieron un daño a mi hermano terrible. Así que yo dije, no voy a probar drogas porque no quiero que eso me pase a mí ni dañar a mi familia como mi hermano vivió esto. Pero yo era un mentiroso compulsivo. Entonces yo había creado toda una imagen a mi alrededor de malo, de perverso, de pandillero, de un montón de cosas. Y un día en el colegio, en una fiesta, unos amigos que creían que yo era eso, pero no lo era, se acercaron a mí y me dijeron, le tenemos un regalo. Y entonces yo agarré y les dije, ¿cuál es? Y adiviné qué era. Droga. Y ellos creían que, wow, era maravilloso, al duro le estamos haciendo un regalo de lo que le gusta. Y como yo no tenía una identidad fija, necesitaba tanta aprobación, no sabía ni quién era. Adivinen qué hice. Fue mi primera vez probando drogas. Porque fue tanta la presión que sentí de desenmascararme y decir, no, yo no soy eso, que dije, tengo que seguir con el juego. Creo que lo que pasa muchas veces con la gente en la vida es que no sabe quién es, ni a qué ha sido llamada. Y están buscando felicidad, están buscando un montón de cosas, pero no entienden que han sido llamados para algo más grande. Y eso es lo que Dios hace a través de su palabra. Él los llama para que sean linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Él los llama para que sean diferentes. Por eso le dijo al pueblo de Israel, ustedes no son los más grandes, son los más pequeños, pero yo los saco para mostrarle al mundo mi poder, por mi gloria. Y cuando Dios me escogió a mí, de lo más bajo, de lo menospreciado, Él ha hecho algo conmigo para poder traer su luz admirable a la gente. Y es lo mismo que quiere hacer contigo y con cada persona en donde está. Y por eso hace un llamado, porque el llamado no es solamente a mí, aquí a pararme, a predicar la salvación a otros. El llamado es para ti. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya. Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Que el llamado que Dios nos hace es para la vida eterna, por supuesto, pero nos hace un llamado para que aquí hagamos las obras que el Padre quiere que hagamos, para que otros conozcan a Jesús. Para que tú a través de tu trabajo lleves a Jesús al mundo. Para que tú a través de la educación, de las artes, de la música, de los deportes, de todo lo que hagas, de la ingeniería, del derecho, de todo, de la política, lleves la luz de Cristo a otros. Ese es el llamado que Dios te dio. Y por eso hay que dejar de desconectar la salvación eterna con lo que pasa aquí en la tierra. Porque la gente dice, ay, ya eso es el Señor, porque se van al otro lado, ¿no? Entonces la salvación no la voy a perder, estoy con el Señor, pero me voy para allá afuera y hago lo que me dé la gana porque como el Señor ya me salvó. No. El Señor te eligió con un propósito. Y ese es el primer gran beneficio. Y es que le da propósito a tu vida. Y quiero terminar con un pasaje precioso en donde ustedes van a encontrar cosas maravillosas de los beneficios de la elección y del llamado de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos 8:28 nos muestra el regalo tan grande que hay en la salvación. Y quiero que lo lean allí conmigo. El versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hasta ahí. Paremos ahí, ahorita seguimos. Porque quiero que vayan masticando cada una de estas cosas preciosas que el Señor nos ha dado en su salvación. Sabemos que a los que están con Cristo, con Dios, ¿cierto? Todas las cosas, todas, ¿cuántas? Todas sirven para cumplir un propósito. ¿Estás en la mala hoy? ¿Sientes que estás en la mala? A Dios no se le salió de control. ¿Estás teniendo problemas? Dios no está por allá asustado diciendo, ay, ¿ahora qué hago? No deberías estarlo tú.
Hoy deberías pararte y decir, soy real sacerdocio, nación santa. Esto va a servir para algo que Dios está haciendo en mi vida. Tal vez no lo entiendo, pero Dios hará que esto funcione para mi propósito. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Esto es para los que lo aman, los que han sido llamados. No es para todo el mundo. Entonces, ¿estamos en un mundo caído? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Pero qué? ¡Anímate! Hay esperanza. Y no solo para la vida eterna, sino porque hay un propósito que Dios está cumpliendo contigo en esta tierra. ¿Estás en crisis familiar? Algo querrá hacer Dios en tu familia, que sean mejores, que aprendan a perdonarse, que aprendan a comunicarse, que aprendan a resolver los conflictos, porque Él tendrá un propósito superior para ustedes con eso. ¿Estás en problemas económicos? Algo tendrá el Señor contigo para enseñarte a producir y a generar abundancia, para enseñarte a soltar aquellas cosas que lo que hacen es no traer bendición a tu vida. Te acostumbraste toda la vida a hacer negocios a la manera del mundo y ahora que vienes a Cristo te quebraste. Gracias a Dios. Porque lo que Dios te va a hacer, te está haciendo es despojándote de todas esas cosas que no deberías hacer para enseñarte cómo hacer las que te van a traer prosperidad en el largo plazo con Dios. Te abandonó el amor de tu vida. Gracias a Dios que no te casaste con Él. Yo sé que uno siente como que, ay no, nunca amaré igual y tal, yo sé. Pero ¿sabes? Era preferible que se fuera, que tuvieras un matrimonio que fuera un desastre, un infierno por toda la vida. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Porque el problema es que no aprendas nada. ¿Qué aprendiste? Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes? Un beneficio de la elección y el llamado es que somos transformados a la imagen de Jesús. Más amorosos, más perdonadores, más sabios, más alegres. El fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio, humildad. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Ese es uno de los beneficios que trae. Entonces, caminamos con el Señor. Eso es lo que Él está produciendo en nosotros. Contamos con la acción transformadora de Dios. ¿A usted no les parece eso maravilloso? Bueno, no, pero a mí sí. Me parece espectacular. Porque es que no estamos hablando de cualquier cosa. No es un coach que viene y me ayuda y tal, y al que le pago. No, es Dios, el creador del universo, el que transforma mi vida todos los días. Y a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? Caramba, si esto no lo anima a uno, entonces ¿qué lo anima? Piensa, no importa lo que estés viviendo ahorita, ¿quién puede estar en tu contra? ¿Quién puede estar en tu contra? Nadie, si estás con el Señor. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Hoy hay alguien que necesita escuchar esto. Deja tu mentalidad escasa y pídele al Padre. Si caminas con Él, si caminas con Él, si caminas en su voluntad, si tus deseos están alineados con la voluntad de Dios, pídele, porque Él no escatimará, sino que dará generosamente. Cambiemos esa mentalidad escasa. Somos pueblo escogido, nación santa. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica.
¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Sabes? Deja toda culpa, toda vergüenza, toda acusación atrás. Lo que fuiste antes de Cristo, eso fuiste. Se acabó. Dios ya no trae vergüenza ni culpa. Perdónate y camina hacia adelante. Camina hacia adelante. Si te has arrepentido y vives en las manos de Jesús. Y quiero que lean conmigo estos últimos versículos y lo hagan con toda la fuerza y se apropien de lo que dice este texto para ustedes. En el versículo 35. Y vamos a ir hasta el versículo 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede apartar de Dios, nada, ni la muerte, nada. Ni el futuro, ni lo que está por venir, nada. Porque Dios en eso nos ha hecho más que vencedores. Porque los vencedores a veces sufrimos, pero vencemos el sufrimiento con Dios. No quiere decir que porque estamos con Jesús no pasaremos por tribulación y angustia. O no enfrentaremos la muerte. Pero aquí está la diferencia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos enfrentar lo que sea, porque nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada. Si eso no sana mentes, si eso no sana emociones, no sé entonces qué podría hacerlo. Y hoy quiero que te apropies de lo que acabas de escuchar y pienses, todas las cosas Dios las hace trabajar para tu bien, para cumplir un propósito, porque lo amas. Nota lo que dice allí el texto, porque lo amas, porque has sido elegido, llamado. Ahora piensas en este instante, esta semana, ¿qué vas a enfrentar? ¿Qué estás enfrentando? Tal vez cuando salgas hoy de aquí. Y piensa, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo me estás guiando a cumplir un propósito? Hoy no quiero quejarme más, hoy quiero realmente reconocer que soy tuyo, que te pertenezco, que soy tu hijo, que soy tu hija, que soy linaje escogido, nación santa. Así que no voy a atravesar por esas circunstancias como si no lo fuera. No voy a caminar esta semana ni las que vienen por la vida como si yo fuera un desamparado, un abandonado, como si no te tuviera a mi lado. Quiero caminar contigo. Abre mis ojos para ver oportunidades de crecer, de aprender y sobre todo de verte obrar. Porque tú puedes obrar de manera sobrenatural en mi vida también. Entrégale al Señor tu ansiedad, tu temor y abraza el llamado que Él te ha dado. Y Él no solo quiere cumplir un propósito contigo, Él te está llamando a que a través de lo que te ha dado, en el lugar que te ha puesto, con la profesión o la ocupación que te ha dado, tú vayas y anuncies su luz admirable. Y quiero que pienses eso. Hay mucha gente afuera que no conoce a Jesús y que si parte hoy, no estará con Dios en la eternidad.
Y Dios te ha llamado para que vayas y compartas esas buenas noticias. Pero recuerda, no se trata solo de hablar, que debes hacerlo, se trata de cómo vives esas buenas noticias. Que la gente pueda ver en ti a alguien con esperanza, que se ve diferente, que inspira y que conecta a otros con Dios. Y si hay alguien en este lugar que está hoy por primera vez o tal vez allí en línea con nosotros y entiende que hoy Dios le está llamando y por primera vez quiere decirle sí a ese llamamiento a la salvación, me gustaría que levante su mano aquí en este lugar. Si hay alguien acá que está recibiendo ese llamado en este momento de parte del Señor, que reconoce que es pecador, que ha pecado, que ha estado alejado de Dios y que hoy quiere decirle sí al llamado de Dios. Si hay alguien, voy a darle un minuto para que levante su mano. No se preocupe, no le voy a hacer venir aquí al frente, pero creo en mi corazón muy fuertemente que hay alguien aquí. Me gustaría que hoy no dejes pasar esta oportunidad. Dios te bendiga. Y siento en mi corazón que hay alguien más. Quiero de verdad invitarte. Hoy tengo esta necesidad de llamarte. Dios te bendiga. Quiero que oren conmigo allí donde están y la iglesia nos va a acompañar. Quiero que los acompañemos en esta oración y repitan esto conmigo. Dios, hoy reconozco que he pecado. Hoy reconozco que te necesito. Pero hoy reconozco que me estás llamando. Y hoy acepto tu llamado. Gracias por elegirme. Hoy decido caminar contigo, someterme a ti. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Reconozco que Jesús murió en una cruz para darme perdón de pecados, entregarme tu amor y hacerme más que vencedor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y hoy me comprometo a conocerte, a buscarte, a amarte. Amén.